¿No te ha pasado que ves a alguien en internet que comete un error mínimo y de pronto cientos de personas se le van encima como si fuera el peor ser humano del mundo? Pero si miras más de cerca te das cuenta de algo. Realmente no lo odian por lo que hizo. Simplemente estaban esperando una razón para tenerle odio e ir a tirarle hate. Y lo peor es que ese odio se disfraza. Se disfraza de crítica, de sarcasmo, de humor, pero no lo es. Es odio puro. Hay gente que te presenta una idea, pero no detalla exactamente de dónde proviene o qué lo llevó a concebir ese pensamiento. Este tipo es, literalmente, el ejemplo perfecto de eso. Si crees algo y tu video gira en torno a esa creencia, tanto te cuesta explicar con claridad qué te llevó a pensar así. Porque y lo aclaro desde ya, en ningún momento explica por qué cree que todo es una opinión o una crítica disfrazada de odio. Solo muestra clips o capturas, muchas veces omitiendo contexto, para reforzar su punto, pero sin dejar claro cuál es exactamente ese punto. ¿Por qué es supuestamente odio? ¿Es porque la mayoría son críticas negativas en vez de positivas? ¿En qué punto llegamos donde una crítica o opinión negativa es sinónimo de odio disfrazado? Y se le olvida algo fundamental: fundamentar su opinión. Si vas a decir algo, ten al menos la decencia de explicar por qué llegas a esa conclusión. Lo más grave es que se salta todo el proceso de razonamiento, esperando que el espectador rellene los huecos por su cuenta y le dé la razón por descarte. Un video que se supone es una crítica, una opinión, y entre muchas comillas, una denuncia o un intento de hacer justicia, no puede estar construido así. Explícate bien, justifica, convence. Pero no pretendas que todos nos traguemos tu discurso sin cuestionarlo, solo porque pusiste unas capturas sueltas y una música triste para generar pena. Y si te atreves a defender ya sabes qué pasa, ¿no? También te van a atacar, te van a señalar, te van a ridiculizar. Porque en internet la empatía es débil y el odio es viral. Y esta vez, casi como siempre he de admitir, me tocó verlo de frente. Decidí meterme, también como siempre. Intenté defender y adivina qué pasó. También trataron de venir por mí. Todo esto empezó por una cosa muy simple, algo que no tendría que haber escalado ni a una discusión, ni a un ataque, ni a una burla colectiva. Un usuario, el cual no voy a decir su nombre, una persona cualquiera, subió una creepypasta, una historia inventada. ¿Edgy? Sí. ¿Perfecta? No. ¿Cringe? Puede ser. Pero vamos, ¿cuántas cosas edgy ya no hay en el internet? ¿Cuántas historias, fanfics, videos, animaciones no existen que son raras, exageradas, absurdas incluso? Y no pasa nada, porque internet es justamente ese espacio donde la gente prueba, explora, experimenta y obviamente se equivocan. Es verdad, en Internet existen, y seguirán existiendo obras que, por una razón u otra, resultan patéticas, extrañas o directamente penosas. Y también es cierto que Internet es un lugar donde la gente prueba, experimenta y se equivoca. Pero aquí está el detalle: eso no puede usarse como excusa para negar la crítica. Hay algo que hay que entender. Así como todos tienen derecho a subir sus historias, todos nosotros como usuarios tenemos el derecho a expresar lo que pensamos. Esa es la base de la libertad de opinión. Y ojo, no es libertinaje ni falta de respeto. Una cosa es meterse con el autor directamente, y otra muy distinta es burlarse o criticar su obra. Si yo me río de una historia, no me estoy metiendo con la persona que la hizo, por lo tanto no estoy siendo irrespetuoso. Internet es precisamente un espacio para decir las cosas como uno quiera. Negar una opinión válida solo porque alguien está experimentando es una excusa patética. Más aún si consideramos que mucha gente publica sus obras porque quiere mejorar. Y para eso, la crítica, sea constructiva o negativa, resulta favorable. Permite entender en qué se falla y cómo se pueden pulir esos detalles. Y antes de que el usuario reafirme la tontería de, pero ya hay otras historias igual de tontas. Claro que las hay. Nadie lo niega. Pero el hecho de que existan cosas peores no hace inmune a esta historia a la crítica o a las opiniones. No estamos haciendo un ranking de los peores creepypastas del internet. Estamos opinando sobre una obra en específico.
Y el hay cosas peores no es un argumento válido, es una falacia ridícula. Si subes algo al público, cualquiera puede opinar sobre eso, aunque existan miles de historias peores. Porque así funciona el internet. Si hoy me da por hablar de esta historia, tengo todo el derecho de hacerlo. Para darte un ejemplo simple, es como si yo dijera ¿por qué me haces un video a mí si hay miles de personas que han hecho cosas peores en internet? Suena ridículo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usas ese argumento tan patético para defender lo indefendible? Pero en este caso, alguien decidió tomar eso y hacer algo más. Apareció un youtuber con más visibilidad que este chico. Para empezar, estás mintiendo. Yo no tenía más visibilidad. Me quieres pintar como si yo fuera Goliat y Badles fuera David, como si tuviera un canal con 100.000 suscriptores y un público consolidado, cuando en realidad, cuando subí ese video tenía apenas 11 suscriptores. Y cuando él respondió de forma pasivo-agresiva, yo seguía teniendo solo 90, mientras que él ya tenía 1,450. Es decir, tenía más de 16 veces mi audiencia. No solo eso, él pudo perfectamente comentar mi video sin mostrarlo ni decir quién lo hizo, limitarse a dar su opinión y ya. Pero no. Hizo una primera respuesta buena onda para quedar bien diciendo que está muy bueno mi contenido, pero acto seguido me difama diciendo que lo insulté en el video, cuando eso nunca ocurrió, y termina con un no lo ataquen lavándose las manos de cualquier ataque que me pueda dirigir a mí. Responde a alguien con muchísimo menos alcance, sugiere directamente que lo insultaron, y luego se lava las manos. Eso es simplemente patético. Esta parte es una difamación fácilmente evitable, porque cualquiera que no me conozca podría pensar que yo era un canal gigante, cuando en realidad tenía, y sigo teniendo, menos suscriptores que él. El cual no voy a decir su nombre tampoco. No, espera. Cuando opinas sobre un tema tan controversial y sacas conclusiones graves, tienes que dejar que la gente se informe bien. No mencionar quiénes son los involucrados es directamente censurar información. Al impedir que la gente se informe, solo haces que saquen opiniones basadas en lo que tú dices, y eso no es justo ni honesto. Más aún, me atrevo a decir que eso provoca que opinen cualquier tontería que no tiene nada que ver. Por ejemplo, hay un usuario que comentó que ahora no hay empatía en las críticas, cuando en realidad nunca la hubo, solo hay que hacer memorias a las críticas con Locuendo viejas, eran puros insultos. También que se hacen funas y exposiciones innecesarias, lo cual no tiene nada que ver con mi caso. Yo critiqué una creepypasta, no a un usuario. Además, este otro video ni siquiera es una crítica, es solo una opinión. Esto es lo que pasa cuando no permites que la gente conozca bien el contexto. Solo estás provocando que gente opine igual a ti. Y decidió hacer un video supuestamente crítico. Pero no fue solo crítica, no fue análisis, fue burla, fue ataque disfrazado de contenido. No sé si se entiende lo básico aquí, pero cuando afirmas algo, tienes que demostrarlo. Eso se llama presentar evidencia. Si vas a decir que alguien hizo algo, tienes que probarlo. El video que hice es, sí, una burla a una creepypasta, una crítica con humor, pero ¿en qué momento se convierte eso en un ataque personal al autor? ¿Desde cuando reírse de una historia es meterse directamente con quien la escribió? No insulto al autor, no lo expongo, no menciono datos personales, ni siquiera incito a que lo ataquen. No hay nada que justifique llamarlo ataque. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esa conclusión? No se da ningún argumento real, simplemente se afirma como si fuera verdad. Y es curioso, porque así es como nacen los malentendidos. Cuando no se da la información completa ni se deja que el público se forme su propia opinión. Eso lleva a que la gente opine cualquier cosa, como comentarios fuera de contexto que no tienen nada que ver con lo que realmente se dijo o se mostró. Si vas a acusar, ten por lo menos argumentos. Si vas a decir que es un ataque, muestra por qué. Porque, hasta ahora, lo único que veo es una interpretación exagerada y sin base. Dijo que el usuario se estaba proyectando, que su historia no tenía sentido y lo ridiculizó. En ese comentario uso desvalidar, que ni siquiera es una palabra correcta. Lo que intentaba realmente decir era invalidar. Pero dejando eso de lado, todo el comentario es una paja mental tremenda. Nadie lo está invalidando personalmente, Es como si el tipo sobrepensó todo tanto que terminó sacando una conclusión que no tiene nada que ver con lo que realmente pasa. Lo único que hicimos fue señalar que el protagonista de la historia parece una proyección del autor, porque es un personaje plano con gustos sospechosamente similares a los suyos.
Eso no es invalidar a nadie, es simplemente una observación. No todo es ataque o invalidación solo porque no te aplauden lo que haces. Y aún sin siquiera conocerlo en persona. Now let's try to get an answer from someone who's not a complete retard. Imagino que este güey me conoce en persona como para dedicarme un video, ¿se imaginan que no sea así? Sería estúpido, ¿no? Y ahí fue cuando lo de siempre pasó. Su audiencia, la gente que lo sigue, que lo escucha, que lo toma como guía. Tenía literalmente 11 suscriptores, ¿cuál público iba a tener? Justo lo que le dije en un comentario lo pone en su video más adelante, como si no notara que se contradice solo. No tenía público que me respaldara ni nada. Y eso de que tirar odio es tan ambiguo, para este tipo, tirar odio es simplemente no decir algo bueno. Fue directo al canal del chico que hizo la creepypasta a dejarle comentarios de odio, los cuales tal vez ponga en pantalla, pero censuraré los nombres de usuario. Este nuevo robot, cómo le ayuda en todo lo que ella necesita. Hay algo que quiero aclarar aquí, y ojo, no es para justificar lo que dijeron, sino para responder un punto específico. Se menciona que supuestamente a Badles le desearon ya saben qué. Solo quiero dejar claro que, por lo que se ve en la captura, parece que ese comentario iba dirigido al otro tipo, no a él. Digo esto porque cuando le respondes directamente a alguien en YouTube, aparece el arroba con el nombre del usuario, y eso es lo que se ve en la imagen. Esa es la impresión que me da. Dicho esto, aprovecho para pedir por favor que no caigan en eso. No solo está mal desearle mierdas así a alguien, por una maldita creepypasta, además, sino que nos hacen quedar como un grupo de energúmenos tóxicos que exageran todo. Y eso solo le da argumentos a gente como esta, que aplica la lógica de si uno lo hace, todos son iguales, y de pronto todos terminamos en el mismo saco, incluso quienes jamás hemos incitado ni apoyado ese tipo de comportamiento. Así que por favor les pido, no hagan esto. Fueron a insultarlo, a burlarse, a humillarlo. Y ojo, no era gente dando su opinión, no era gente con argumentos. Era gente que solo quería hacer daño. No, de hecho hubo personas que respondieron de forma respetuosa, intentando dar una opinión sincera sobre su trabajo. Entonces, ¿por qué no aparecen en su video? ¿Por qué ni siquiera las menciona mínimamente? La respuesta es sencilla. Está haciendo cherry picking. El cherry picking es una falacia que consiste en seleccionar únicamente los ejemplos que refuerzan tu argumento, ignorando deliberadamente aquellos que lo contradicen. No sé si este tipo lo hizo de forma intencional, pero sinceramente da esa impresión, porque no es normal omitir por completo los comentarios que desmontan tu narrativa. Especialmente cuando él mismo dice, Y ojo, no era gente dando su opinión. dejando claro que generaliza a todos como parte del odio. Eso es de plano manipulación. En vez de reconocer que hubo críticas válidas y respuestas constructivas, prefiere pintar todo como alguien atacado injustamente por todos, cuando la realidad es mucho más matizada. También hay algo importante que aclarar, y es algo que muchos de estos tipejos simplemente ignoran, o fingen no entender. La sátira, como medio de burla hacia una obra, es tan válida como una opinión escrita de forma seria. No todas las críticas tienen que venir en forma de testamentos eternos y somnolientos. Una burla bien hecha, que señala de forma humorística un fallo de la historia, es igual de legítima. Puede ser entretenida, mordaz, y al mismo tiempo dejar en evidencia un punto negativo real. Negarla solo porque no está escrita del modo que tú quieres demuestra algo muy simple. No te importa realmente si la crítica es respetuosa o no, porque en el fondo solo vas a prestarle atención a quien diga algo que puedas señalar como objetivamente malo para hacer víctima a este tipo. Porque lo vieron vulnerable, porque lo vieron solo, porque lo vieron ridículo, etc. Y eso para mucha gente es razón suficiente para destruir. Entonces yo me metí, aún sabiendo que tenía todas las de perder. No lo conozco, no me paga, no me importa si escribe bien o mal. Solamente la situación me pareció injusta. Dije lo obvio, que lo que hizo no era para tanto, que no se merecía ese nivel de ataque, que era una historia más como tantas. Y la respuesta que recibí fue casi automática.
Hay que aclarar algo. Nadie fue directamente a decirle nada a este tipo. Eso de que la respuesta fue casi automática es mentira. Más bien, él solito se quiso pintar como otra víctima de ataques, cuando en realidad nadie lo peló. Terminó respondiendo a gente que ni siquiera dijo algo malo. ¿Dónde está el ataque en ese comentario? ¿Por simplemente dar una opinión? El punto es que él lo presenta como si lo hubieran atacado bien feo, cuando literalmente esta fue la conversación. Nadie le dijo nada objetivamente malo, solo opinaron lo que pensaba, el tipo solo lo pasa por ataque para difamar. Me empezaron a atacar a mí, me dijeron bot, dijeron que era una multicuenta, que estaba llorando, todo para descalificar lo que dije sin pensar ni un segundo si lo que estaba diciendo tenía razón. Porque eso es lo que hacen. Si no puedes rebatir el argumento, destruye a la persona. Fui con el youtuber que hizo la crítica y le dije que en parte por su culpa estaban atacando a esta persona. Que aunque no lo hubiera hecho directamente, él abrió la puerta. Él encendió la mecha. Esto me genera una duda importante. ¿Realmente es culpa del youtuber por hablar de algo? Si lo pensamos bien, de verdad es su responsabilidad preocuparse por si un niño de 12 años se toma en serio lo que dice o actúa de forma impulsiva por cuenta propia. En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque la gente que hace vídeos lo hace, justamente, para dar su punto de vista o hablar sobre un tema. Tener que estar constantemente preocupados por si alguien va a malinterpretar eso o usarlo como excusa para atacar a otros, es básicamente darle el rol de padre, hermano mayor o figura de autoridad a alguien que no debería tener esa carga. Si un creador no incita a hacer nada, entonces no hay razón para culparlo por las acciones de terceros. Y esto es aún más claro cuando hablamos de canales pequeños o situaciones donde ni siquiera hubo un ataque real. Hacer chistes o señalar los errores de una historia es tan válido como cualquier otro tipo de contenido. Cuestionarlo o ridiculizarlo no es lo mismo que incitar al odio, y si alguien reacciona de forma exagerada a una crítica, eso no convierte automáticamente al crítico en culpable de todo lo que pase después. Y su respuesta fue algo... se las dejaré aquí en pantalla. O sea, ¿qué? Entonces, porque tienes pocos suscriptores, ¿puedes insultar a alguien públicamente y no pasa nada? ¿Dónde dice esa mamada, pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente a la verga. Hermano. ¿Qué carajos? Yo cuando dije algo parecido, eso ya es difamación pura y dura. Es un hombre de paja sin pies ni cabeza. Jamás dije algo así. Lo único que mencioné fue que tenía 11 suscriptores, y no esperaba que de la nada apareciera tanta gente. Si no había duda de que esta persona, de plano miente. ¿La moral depende de cuántos te siguen? ¿La responsabilidad también? De verdad, uno tiene que cargar con responsabilidad por lo que hagan otros, incluso cuando nunca incentivó nada. En ningún momento promoví ataques ni fui grosero. Estoy de acuerdo en que quizás debí haber añadido una nota pidiendo que no se acosará a nadie, como una medida preventiva, pero eso no me hace responsable de personas que ni conozco ni controlo. Además, seamos claros, el supuesto acoso del que algunos hablan, en la mayoría de los casos ni siquiera califica como tal. En su mayoría son algunos diciendo cosas como proyectada o riéndose de la historia. No hay persecución, no hay hostigamiento repetido. Si eso pasara en otros vídeos, de forma constante, entonces sí podríamos hablar de acoso real. Pero en este contexto, están exagerando. Y si alguien realmente busca justicia o quiere señalar un problema, ¿por qué vendrían contra mí en vez de enfocarse en los que supuestamente causaron el daño? Yo solo di una opinión, sin odio ni malicia. No me voy a hacer responsable por lo que otros malinterpreten o decidan hacer por su cuenta. Porque en internet el odio llega rápido. Pero la disculpa si llega... ya no repara nada. ¡Oh, qué malos! Le acaban de echar en cara un error súper común en novatos. Yo que tú me... No. Esa excusa no vale. Literalmente, no es una excusa, es la verdad. Tenía 11 suscriptores. Incluso cuando el video empezó a tener algo de alcance, seguía teniendo menos que Badres.
El tipo ya tenía más de 1000 suscriptores, y aún así decidió presentarme como si yo lo hubiera insultado públicamente, solo por decir que, en mi opinión, se proyectaba en su historia. Nada más, ni menos. Hay quienes justifican todo diciendo que él solo se estaba defendiendo, pero no había ninguna razón para mentir sobre mí. Pudo haber respondido de forma tranquila, diciendo que no se proyectaba, o que simplemente se inspiró en algo más. Pero no, eligió negar toda crítica, deformar lo que dije y victimizarse. Y eso de justificar la historia con un es que la escribí así porque quería que fuese edgy, sinceramente, me parece ridículo. No responde nada. Lo mínimo sería aceptar que puede haber interpretaciones distintas o que el enfoque elegido puede ser problemático. Pero en vez de eso, todo se reduce a excusas y a lavarse las manos. Y luego tiene la cara de poner un no me ataquen, mientras directamente está mintiendo sobre mí. Eso no es protegerse, eso es cubrirse mientras señala al otro. Además, tachan mi video de ser un ataque o una ridiculización, cuando no insulto a nadie. Pero alguien que me difama abiertamente, ¿eso no es un ataque? Llamar hater o decir que busco hacerle daño solo por señalar una posible proyección, ¿eso no es personal? Al parecer, criticar con respeto es acoso, pero inventar cosas sobre otro para quedar bien, eso sí está permitido. Lastimosamente así sirve internet. Y se lo hice saber. Minutos después. Y bueno, a regañadientes. Puse directamente el mensaje porque me lo sugeriste, y me pareció lo correcto. Lo añadí con buena intención, no por obligación. Si ahora eso también lo usas para cuestionarme, entonces claramente el problema no es lo que hago, sino que de plano quieres malinterpretarlo todo igual. Aceptó poner un comentario fijado diciendo que no atacaran al chico, pero ya era tarde. El daño ya estaba hecho. Esta parte no aporta nada en absoluto. De plano lo único que me llama la atención de aquí es esto. Quizás esto sea un comentario súper quisquilloso de alguien. El pana cuando por fin pone un clip de mi video, no dice literalmente nada. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey, no mames, al chile, güey. A este punto, pero bueno, las malditas circunstancias me obligaron. La verdad es que no entiendo de dónde sale esta frase de que las circunstancias... Hermano, ¿no te parece lógico que haya visto la historia varias veces antes de hacer el video? La repasé tantas veces que seguro ya me la sé de memoria. Y que el protagonista diga algo así de estúpido, genuinamente me pareció ridículo y quise mencionarlo. ¿O tú crees que literalmente no vi el video varias veces antes de hacerlo? Porque imagino que tú no haces eso, seguro checas superficialmente el video y ya dices cualquier mamada. Yo entiendo que Alan es literalmente la autoinserción del que hizo este video. Bueno, aquí tengo que admitir algo. Cuando subí el primer video, nunca me expliqué adecuadamente por qué creía que Alan era una proyección del autor. Era como si ya diera por hecho que todos pensarían lo mismo. Quizás ese fue uno de los mayores errores de ese video, pero eso fue antes. Ahora ya puedo afirmar que este personaje muy probablemente es una autoinserción. No necesariamente tuvo que hacerse con esa intención consciente. También es válido pensar que se proyectó sin querer. Puedes no estar de acuerdo conmigo, pero Alan y el autor tienen demasiadas similitudes. Para empezar, Alan como personaje es increíblemente unidimensional. Literalmente, una piedra tiene más carisma. Y sucede que ambos comparten gustos de forma muy específica. Por ejemplo, Alan tiene una fijación con Jason hasta el punto de conseguir una máscara del personaje, cosa que Badles también hizo, y hay incluso un video donde la usa. Alan muestra una obsesión con el gore. Aunque Badles no lo admite directamente, sí ha dicho que se basó en el gore para escribir su historia. Eso ya es algo inquietante, más aún si tomamos en cuenta que en esa historia no hay una contraposición real, y llega a un punto donde parece casi justificar lo que el personaje hace. Además, Alan ama el gore green. El autor menciona que lo escucha de manera irónica, pero eso es bastante dudoso. Quién sabe si es cierto. Algunos intentan justificar que no es un self-insert, diciendo que tener uno que otro gusto en común con el autor no lo convierte necesariamente en uno. Pero el problema no es solo eso. Estamos hablando de un personaje vacío, sin personalidad, que además comparte gustos tan específicos y marcados con su creador. En muchos casos, eso no es casualidad. Es una señal clara de autoinserción. ¿Era tan difícil simplemente justificar por qué se comporta así? ¿O al menos darle un comentario corto que lo explique? Simplemente... Honestamente, qué comentario de mierda. Así, sin filtros.
Justamente ese es mi punto. Alan se comporta como si todo el mundo lo fuera a joder, y hasta ahora no se ha dado una explicación válida de por qué. Decir que es que nunca encajo en la sociedad no es una justificación real, es una salida fácil. Es una respuesta simplona, que le quita toda la profundidad que podría tener el personaje. Si realmente se exploraran sus motivos de forma coherente. Es como si dieran por hecho que un trauma lo explica todo, sin desarrollarlo ni cuestionarlo. Ya parece puro reflejo de autoinserción esta historia. O sea, supongo que la idea era que yo me pusiera del lado del protagonista, viendo cómo lo maltratan sin razón. Pero, mira, la tipa tiene un punto. Dibujar gore en clase mientras estás aburrido no es para nada normal. De hecho, es algo considerado también. Este vergas tiene telepatía, ni había preguntado y ya me dio la información. Porque refleja que ya estás tan acostumbrado a ese tipo. Estoy de acuerdo en parte, pero hay que recordar que el tipo literalmente estaba dibujando gore, y una chica le dijo que estaba enfermo. Lo cual, siendo honestos, es cierto. Y encima, todo eso era dentro de una historia. Entonces, si el antagonista termina diciendo algo que suena razonable, eso demuestra que algo está mal en cómo está construida la narrativa. Ojo, en este caso en particular, porque la idea es victimizarlo. Y si la intención era justamente esa, hay un fallo claro si termina haciendo que quienes ven esto no logren simpatizar bien con él. Con malos ojos a la compañera por juzgarlo, como que no lo están haciendo muy bien. Déjame ver si entendí bien. Tu punto era que tu historia fuera intencionalmente repulsiva y edgy. Tal vez manejamos definiciones distintas, porque para mí edgy es cuando algo intenta parecer oscuro y fuerte solo para resultar genial, pero termina generando más pena ajena que otra cosa. Para mí. Por si no quedó claro, especialmente para los que tienen problemas de atención, me refería a mi propia definición. Es decir, a lo que yo considero que es edgy, basándome en la definición del diccionario urbano. Donde se deja claro, algo o alguien que intente a la fuerza ser genial, al punto donde se vuelve altamente ridículo. Lo peor de todo es que intenta corregirme en eso, cuando justo después de lo que dije, doy a entender que probablemente se refería a que quería que la historia fuera oscura, dejando claro que seguramente se vio el video sin prestarle atención probablemente solo una vez. Si lo que buscabas era crear una historia oscura, honestamente fracasaste en hacerlo. No sé si se dan cuenta, pero con los ejemplos que da, en realidad le está dando más razón a mi definición que a la suya. Por ejemplo, la gente no considera a Fred como edgy simplemente porque desafíe normas o sea provocador. Lo ven así por el estilo que adopta. Un protagonista que es un inadaptado social, que odia a la humanidad solo por odiar, y que busca ejercer violencia sin ningún propósito más allá de eso. Todo eso hace que muchos lo perciban como algo forzado y adolescente. Y eso sin contar la atmósfera oscura y monocromática, que intenta parecer seria, dura o adulta, pero que al final se siente más como una cosa exagerada que como algo genuino. El caso del jueguito de Shadow del Geog es más de lo mismo. La gente lo ve como un intento innecesariamente maduro para un personaje que viene de una franquicia pensada principalmente para niños. Desde el uso de armas de fuego, explosiones constantes, hasta decisiones morales como elegir entre ser bueno o malo, elementos que en sí no están mal. Todo parece estar ahí con el único propósito de hacer que el juego se vea más serio de lo que debería. A esto se le suma una ambientación oscura, con una paleta de colores apagados y escenarios llenos de destrucción, que termina reforzando esa intención forzada de adultez. La historia gira en torno a la identidad de Shadow, con invasiones alienígenas, conspiraciones, traiciones, y la posibilidad de destruir el mundo. Todo está narrado con una seriedad absoluta, pero para muchos el tono tan exagerado acaba haciendo que parezca más una parodia fallida que una trama bien lograda. Ya el caso de Postal es el colmo. Ese ejemplo me da a entender que simplemente agarro ejemplos a lo loco sin entender realmente por qué la gente los considera como edgy. Porque Postal, más que encajar en esa definición provocadora y antisistema que este tipo usa, calza perfectamente en la mía. Postal es una saga considerada edgy porque puedes acabar con todo lo que sé, te cruce de formas absurdas y exageradas. Pero la diferencia está en el tono. Tiene un humor ácido y absurdo que hace que no puedas tomártelo en serio, salvo el primero, que sí es más oscuro y serio que el cáncer. Todos los demás títulos son prácticamente como jugar un episodio de South Park, pura sátira. Son juegos que no buscan parecer profundos ni duros, sino que son una burla constante. Justamente por eso funcionan. Desde hace mucho este autor viene escribiendo cosas del mismo estilo. Por ejemplo, la creepypasta La asesina entre los estudiantes que, por cierto, Lord Speaker le dedicó un video riéndose y... Dicen que todo fue en broma. Y les aclaro que no lo es, que sí, parece porque está escrito con las nalgas. Como este usuario que interpreta que todo fue hecho en joda. No digas mamadas, Mary Jane.
Cuando dije que parecía una proyectada, lo decía mitad en serio y mitad con sarcasmo, como una observación que me surgió al ver ciertos patrones en tu video. Yo realmente no quería hacer un video sobre esto, debido a que no quisiera volverme un youtuber de críticas o algo así, debido a la mala fama que ahora tienen. Simplemente me gustaría poderles dar mi opinión sin necesidad de tener que destruir a la persona de la que hable, porque para serles sincero me he dado cuenta que eso no lleva a nada bueno. Pero pues, como pueden ver, aún así terminé haciéndolo. Porque creo que ya es hora de que tratemos de hacer un cambio en nuestro querido internet. Yo realmente tengo la esperanza de que así como lentamente el internet comenzó a deteriorarse debido a la normalización del hate y el ciberacoso, Este tipo parece creer que el hate y el acoso en internet son algo relativamente nuevo, o que se fueron popularizando con el tiempo. Pero la realidad es que el odio en internet siempre ha estado ahí, desde sus inicios. El odio no nació con las redes sociales modernas. Es más viejo que el propio internet. Basta con recordar algunos de los momentos más icónicos y turbios de foros como 4chan, llenos de acoso, doxeos y bromas pesadas que arruinaban vidas. Y ni hablar del odio masivo e irracional que hubo contra Justin Bieber en su momento, literalmente solo por existir. Pensar que ahora sí está todo jodido demuestra que algunos no han salido de YouTube o Google para investigar un poco sobre cómo ha sido siempre el comportamiento humano en la red. El internet no cambió tanto como algunos quieren hacerte creer. Lo que cambió fue la percepción que ciertas personas tienen ahora. Ese mágico lugar que muchos idealizan como mejor que el presente, en realidad era una cacería humana donde sobrevivía el más fuerte. Basta con recordar que, en sus primeros años, YouTube no tenía filtros. Podías insultar abiertamente a alguien con todo tipo de groserías, y el video se quedaba ahí, sin consecuencias. Por eso tantos vídeos viejos de loquenderos de 2007 o antes han desaparecido, o si fueron resubidos, ahora aparecen llenos de censuras. y podamos lentamente poder alzar la voz por aquellos que son injustamente odiados. Obvio, sin querer tratar de tapar el sol con un dedo, ya que así, lentamente podríamos hacer que este hermoso lugar como es el internet, pueda llegar a ser un espacio algo más tranquilo, y no la cloaca que se ha convertido hoy en día, lleno de funas y videos turbios. ¿Y eso qué tiene que ver con que yo haga un video sobre una creepypasta? Ojo, que ni siquiera se está quejando solo del video donde hablo directamente del usuario, sino de uno donde critico una creepypasta, es decir, una obra de ficción. O sea, según este tipo, ese video es igual de tóxico que las funas injustificadas. Además que, debido a que sé que no tengo mucho público, realmente tenía miedo de que mi mensaje jamás llegue a ser escuchado. Pero gracias a esta situación que pasó, puedo darme cuenta que aunque tengas 11 suscriptores, puede llegar un momento donde tu video y mi mensaje puedan ser vistos por muchas personas. Y realmente espero yo que esta sea una ocasión de ese tipo también. Si no, habré comprobado mi teoría de que a esta plataforma le conviene más hacer el hate desmedido que a alguien que intenta tener todo en paz. De antemano les agradezco por ver este video. Y si pueden les agradecería que se suscriban a mi canal y que compartan también esto para que más gente vea este mensaje. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Mi bomba! No es simplemente que el personaje comparta algunos gustos con el autor. El verdadero problema radica en que no tiene una personalidad clara. No hay una separación nítida entre el autor y su creación. Esa fusión se vuelve más evidente cuando no es un solo gusto el que comparten, sino varios, y además se les da un peso en la trama completamente desproporcionado, como si fueran elementos fundamentales, cuando claramente no lo son. Todo eso refuerza la idea de que el autor se está proyectando. Ahora, ¿eso significa que Alan es literalmente el autor?
No necesariamente. Pero es perfectamente válido suponer que proyectó en él todas sus ideas violentas. Y cuidado, proyectar no es malo por sí mismo. Obras como Taxi Driver o The Crow nacen de la proyección de ideas oscuras, incluso violentas. El problema no es que se proyecte, sino cómo se hace. En este caso, no hay contraposición, no hay autocrítica, no hay ningún intento, ni siquiera torpe, de reflejar que lo que hace el protagonista pueda estar mal. Al contrario, se lo victimiza, se lo justifica y prácticamente todo le sale bien. No hay consecuencias, ni fricciones internas o externas que cuestionen su actuar. Todo está diseñado para validar su visión. Eso no es narrativa, es fantasear prácticamente. Bardear significa insultar a una persona. Por definición, mi video no es bardear. Opinar que su post me parece una lloradera no es insultar, es dejar claro que el tono de su post me parece melodramático e innecesariamente victimista. Vuelvo a repetir, no hay pruebas de que realmente sea él a quien se refiere en la historia solo porque incluyó que le gusta Jason, uno de 20 cosas que le gustan al prota con las que coincide el creador de la creepy. Claro, eso es una proyectada y vuelvo a repetir también, eso no justifica el acoso y amenazas que el usuario está recibiendo, porque parece ser que lo olvidan a su conveniencia. No fue solamente uno de 20 cosas, sino que literalmente el protagonista, es decir Alan, y el autor les gusta Jason. Ben Gore, y ojo, el tipo dice que se inspiró, lo que implica que Ben Gore también se basó en tiroteos escolares, lo cual, si fuese para retratar bien que lleva a alguien a hacer eso sin justificarlo, estaría bien. Pero no, literalmente glorifica al tipo por acabar con gente y nunca le pasa nada malo. Y finalmente, admite que escucha Gore Green, ojo, dice que de manera irónica, pero eso es inchequeable, vaya a saber si lo dice para que no se rían. Y también, nadie está dejando de lado eso, sino que tú estás exagerando con que hay miles, deseándole que se vaya a jugar Skywars, cuando es literalmente un solo tipo que hizo eso. Exagerar que fueron varios solo ridiculiza todo. Era un ataque disfrazado de crítica. Tú sí eres un ridículo defendiendo a tu youtuber que llama proyectado, cuando según tu lógica, si los documentales muestran esto, es proyección. ¿Qué? ¿De qué coño está hablando este esquizofrénico? ¿Que si los documentales muestran esto? ¿A qué coño te refieres? No me estarás diciendo que, porque algo salga en un documental, entonces se está proyectando. No me digas que de verdad confundiste proyectar con representar, coño no puede ser. No sé, realmente este comentario no tiene sentido alguno. O sea, si llegas a ver esto, ¿me harías el favor de explicar qué diablos querías decir ahí? Porque no tiene ni pies ni cabeza. Debes estar mal de la cabeza para joder a alguien de por vida, que su único error es escribir una creepypasta mala, con difamaciones como proyector y deseando la muerte. Este video, en teoría, intenta abordar la situación con empatía y neutralidad, pero en la práctica parece otra cosa. El creador se presenta como alguien comprensivo y justo, pero al observar con atención, queda claro que acomoda los hechos a su narrativa y exagera situaciones para generar interacción. Dice que hizo este video para ayudar a Badles, pero sinceramente parece más un intento de exagerar su situación para ponerlo totalmente como una víctima, todo mientras adopta un tono condescendiente que busca mostrarse superior moralmente. Y sí, se entiende perfectamente por qué ocultó nuestros nombres. Así tiene libertad para interpretar lo que quiera sin que haya forma de contrastarlo. El problema no es que defienda a Badles, eso es un derecho que todos tienen. El problema es que para hacerlo, reduce todo a una visión simplista. Él como la voz de la razón y la empatía, los demás como una masa insensible y cruel. Y eso simplemente no es honesto. Que alguien no conecte con una historia o incluso la critique de forma dura, no lo convierte automáticamente en un atacante. La crítica negativa no equivale a odio personal. A veces, simplemente, una obra no funciona, no tiene coherencia o está mal ejecutada, y señalarlo no es atacar, es análisis. Decir que estaban esperando que Badles cometiera un error para destruirlo, es una afirmación bastante grave y generalizadora. Hay una diferencia importante entre alguien que deliberadamente busca hacer daño y otro que simplemente señala con firmeza lo que considera errores evidentes. Si una historia tiene fallas claras, es esperable que reciba críticas, incluso fuertes. Eso es parte de exponer contenido públicamente. Idealmente, esas críticas se hacen con respeto, pero incluso si son directas, no significa que provengan de odio. Además, usar casos aislados, como un comentario verdaderamente ofensivo, para generalizar a todo un grupo y establecer una narrativa de víctima contra victimarios, es difamar a unos para defender a otros. No representa la complejidad real de lo ocurrido. Decir que estás viendo todo desde un punto medio no basta con afirmarlo. La neutralidad no se define por lo que uno cree ser, sino por cómo argumenta y representa todas las posturas. Y en tu video, lo que se nota es una inclinación clara, no solo en contenido, sino en el tono y en cómo encuadras cada parte del conflicto.
Si realmente quisieras adoptar una postura equilibrada, habrías reconocido que también hay razones válidas detrás de las críticas, y no solo detrás del contenido que defiendes. Pero en vez de eso, seleccionaste los ejemplos que mejor encajaban con tu punto y desestimaste o desfiguraste los otros. Eso no es neutralidad, no es analizar las situaciones para decidir qué es mejor. Es darle apoyo a alguien por motivos irracionales. Además, la forma en que mencionas tu experiencia personal deja entrever algo más, que tu defensa no es del todo objetiva, sino emocional. En el video por una parte que salte, hablas de no seguir a las masas, de desarrollar un criterio propio, ser imparcial con todo, y cómo gente puede atacarte por razones incoherentes, solo por atacarte. Sin embargo, en un texto mencionas que dices todo eso por experiencia. Compartir eso está bien, pero si esa es la principal razón por la que decides defender activamente a alguien, entonces no estás haciendo un análisis imparcial, no estás defendiendo a una persona desde la lógica o desde una evaluación crítica, lo estás haciendo desde una visión personal. No se trata de que esté mal apoyar a alguien, ni de que las críticas no puedan ser injustas en algunos casos. Se trata de que, si realmente vas a decir que tu enfoque es neutral y empático, entonces necesitas aplicar esos mismos estándares a todas las partes. De lo contrario, tu neutralidad no es más que una etiqueta que usas para blindarte ante la crítica, mientras tomas partido. Aclaro desde ya que no pienso volver a tocar este tema nunca más. Estoy harto, sinceramente, y prefiero enfocarme en lo que me gusta. Hacer vídeos comentando creepypastas, no responder a personas que buscan difamarte para quedar bien con todos. Solo voy a pedirte una cosa, y es sencilla. Pídeme disculpas. Si de verdad eres tan maduro como dices ser, entonces reconoce que me difamaste. No estoy hablando de puntos debatibles ni de interpretaciones grises. Me atribuiste intenciones y aptitudes que directamente deformaste para atacarme, y eso es difamar, así de simple. No te conocía, no te dije nada, y aún así decidiste atacarme sin motivo. Lo mínimo que podrías hacer ahora, si realmente tienes honestidad intelectual, es admitirlo. No necesito explicaciones ni excusas disfrazadas de condescendencia. Solo una disculpa clara y directa. Lo más probable es que este tipo intente justificarse y no quiera reconocer que se equivocó. Ya me espero alguna excusa para suavizar lo que dijo, o un intento de desviar el foco a cualquier otra cosa menos al hecho principal, que me difamó sin razón. Pero repito, no necesito justificaciones. Solo una disculpa clara, sin vueltas. Cierro con esto. No te estoy pidiendo un favor, sino que aceptes tus errores como un hombre. No recomiendo ir a comentar en el canal de esta persona. Ojo, pueden hacerlo si quieren, pero tengan en cuenta que está borrando comentarios, según él, para evitar ataques. Aunque, siendo honestos, eso no tiene mucho sentido cuando ya todo el que llega a su video sabe de qué trata el asunto. Mi consejo es que si tienen una opinión, la dejen acá en este video. También quiero dejar claro que no le digan nada ofensivo a este sujeto. No lo ataquen, no lo insulten, nada de eso. Incluso no opinen negativamente sobre su canal o su video, porque aunque no le digas nada malo, lo va a tomar como ataque solo por llevarle la contraria. Por eso, lo mejor es evitarlo. Si quieren opinar, háganlo aquí. Si en el video anterior, donde literalmente no insulté a nadie, algunos lo interpretaron como una burla o un ataque, no me sorprendería que con este pase lo mismo, o incluso peor. Solo quiero dejar claro que nunca fue mi intención atacar a nadie. Sé que para algunos eso no va a importar, pero aún así, espero que al menos otros puedan entenderme. Hasta otra.